Hola a todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y bueno, como os hice en el vídeo anterior sobre el tema de la Alternatera Reineke Mini, vamos a hacer esta vez una poda, como os dije ya en el vídeo, de la Starugin Repens, que bueno, como podéis ver la tenemos aquí en el centro de la pantalla. Se ha alargado mucho en altura y es que cada vez como tengo más masificado el acuario en el tema de las plantas, van creciendo y bueno, pues hay que ir haciendo una poda. Pues estas, buscando la luz, se van alargando hacia arriba y bueno, pues tenemos que ir haciendo una poda de mantenimiento pues para que la planta en sí vaya extendiéndose a lo ancho. Entonces bueno, pues voy a empezar a hacer, he parado lo que es el tema de filtros, bombas, he sacado los reactores, el reactor del Twinstar también, para que no nos moleste y podáis ver bien las tomas. He sacado el difusor del CO2, que mientras tanto lo tengo metido, como ya sabéis, hicimos en su día el vídeo también de cómo mantener y hacer la limpieza del difusor de CO2. Lo mismo he hecho con el reactor del Twinstar, lo hemos metido también en un poquito de agua con lejía, y mientras hacemos todo el tema de poda y luego que haré también seguidamente el cambio de agua, pero bueno, esto ya no os lo mostraré en el vídeo porque ya os enseñé con el vídeo anterior cómo hacía los mantenimientos de mi acuario. Pues bueno, pues en ese tiempo se irá haciendo lo que es el tema de la limpieza, tanto del reactor como del difusor, y luego pues bueno, pues procederemos al llenado del acuario con el cambio de agua e introduciremos también pues todo lo que es el tema de reactor y difusor. Vamos a empezar con el tema de la poda. Os haré varias tomas porque mientras yo hago las podas en el acuario no sé si podréis vosotros de forma correcta cómo voy haciéndolas. Entonces, para no molestar con mi mano, para que veáis correctamente el tema de la poda, pues iremos cambiando la cámara de posición, ¿vale? De momento la hemos puesto en este ángulo para que veáis cómo vamos a empezar a proceder con el tema de la poda. Deciros en un primer lugar que bueno, que en cuanto al tema de mantenimiento de este tipo de planta, pues bueno, como os decía con la Alternatera Reineke en el vídeo anterior, si buscáis en Google y escribís Starugin Repens por su nombre, pues os va a salir la ficha técnica de la planta y o sea, no quiero entrar yo en el tema este de hablar de las fichas ni nada, ni mucho menos, porque hay muchísima información, pero bueno, yo como bien sabéis, mis vídeos los hago sobre la práctica de lo que yo aplico, como siempre digo, y bueno, yo los parámetros en los que mantengo esta planta pues son unos parámetros de un KH de 4, como bien sabéis, con agua de osmosis, que yo hago los cambios. El GH es un GH de 5 y bueno, y el tema del NPK, como bien sabéis también de mis otros vídeos, yo me hago mis propias sales y me hago mis propios abonos, y lo único que adito al acuario es el tema de micros, es el que uso de Trópica, que simplemente son microelementos, pues añado un poquito de microelementos. La planta en sí, la podéis ver aquí en la imagen, pues funciona a la mar de bien, no tengo ningún problema con ella. Ya os digo que se mueven unos rangos variables por encima de los que yo tengo. Es una planta que agradece mucho el aporte del CO2 también en el acuario, porque bueno, veréis que el crecimiento pues se acelera muchísimo con el tema del CO2. Yo la mantengo también, de las podas que voy haciendo aquí, la mantengo también en mi otro acuario. El otro acuario ya sabéis que no tengo ni aporto CO2. El único CO2 que adito es una vez a la semana unas gotas de unos mililitros de Fluoris Excel, y la verdad que se da también bastante bien. Es verdad que el crecimiento no es tan rápido como en este Hi-Tech con el tema del CO2, pero bueno, que se da muy bien también si no hacemos uso del CO2. En el paludario también, que os he mostrado en los vídeos que tengo, pues bueno, también voy haciendo cortes y replantes allí en el pequeño paludario que tengo, y la verdad que en emergido pues tampoco me está dando problemas. Se adapta al emergido, le cuesta, pero bueno, con el tiempo pues se adapta también a emergido. Es una planta, como podéis ver, muy bonita. Se puede llegar con el tema de hacer las podas a tener macizos muy bonitos y densos. Y bueno, lo único que hay que hacer, pues bueno, pues cada 15-20 días, pues ir haciendo también unas podas de los tallos, aquellos que se nos vayan alargando. Pues para eso, primero de todo, sobre todo, que le llegue la luz del acuario a la zona baja de la planta, para los nuevos brotes que vayan saliendo. Y si vamos haciendo el tema de la poda en altura, lo que vamos a conseguir también es ensanchar la planta, que su crecimiento sea a lo ancho. Bueno, pues dicho esto, vamos a proceder con el tema de la poda. Espero que
que lo podáis ver bien en el vídeo. Intentaré que no tapar mucho mientras hago las podas, y os iré cambiando la cámara de ángulos en función de cómo vaya podando la planta. Lo que sí que haré es que con los tallos que voy a ir podando, luego tenía pensado, pues bueno, replantar un poco también en zonas de este mismo acuario, y toda la que me sobre, pues bueno, pues seguramente la aproveche también para el otro acuario pequeño que tengo, y seguramente pues para el paludario aprovechemos algún que otro brote más. Bueno, pues dicho esto, vamos a proceder con el tema del corte. Ya tenemos enfocada aquí esta calle en pantalla. Vamos a quitar un poquito el zoom, vale, y pues vamos a proceder con el tema de la poda. Vamos a ello, a ver si se ve bien mientras lo hago, que podáis ver la tijera. Vamos a subir la cámara un poco porque parece que no. Vale, pues bueno, vamos a proceder al tema de la poda, sobre todo los tallos que están muy altos. Vamos a ir cortando. Hay muchos tallos ya que se estén alargando, pero es por eso, porque la planta le empieza a dar sombra de otras, y entonces lo que hace pues es alargarse. Todos estos tallos lo que haremos, pues lo que os decía también con la Alternatera Reineki, quitaremos lo que es la zona de las hojas. A ver si se puede ver aquí. Vamos a bajar la cámara, o subirla, perdón, para que la podáis ver en mi mano. Aquí la tenéis. Lo que haremos es quitar las hojas de la parte de abajo, dejaremos unos centímetros, aproximadamente 1 centímetro, para hacer el nuevo replante, y luego pues bueno, pues volveremos a replantar en las zonas que queramos. Luego os lo mostraré también cuando hagamos el replante, para que veáis que bueno, que la técnica que se usa es la misma que con la Alternatera Reineki. Vale, vamos a seguir haciendo el tema de la poda. Vamos a ponerlo aquí así la cámara para que podáis ir viendo. Y vamos a seguir podando. Seguramente que luego, pues claro, el aspecto pues queda un poco afeado por el tema de la poda. Voy a ir buscando. Yo creo que esta zona de aquí ya está bien. No voy a cortarla más, esta altura está bien. Y vamos a irnos a la zona de la parte trasera. Voy a parar un momento el vídeo. Hacemos un encuadre nuevo de otra zona de la. A ver, esta también, quizá un poquito. Vamos a cortar aquí. Y esta también. Vale. Con esto de la poda, pues bueno, por lo que os decía, lo que vamos a hacer es que le llegue a la planta pues más luz a las zonas bajas, y bueno, aquí conseguiremos que se propague pues a lo ancho un poco. Bueno, esta de aquí de la parte delantera yo creo que ya está. Vamos a ir por el lateral del acuario. Vamos a cambiar la toma para que podáis ver la poda. Vamos a poner la cámara en el lateral del acuario. Bien, ya tenemos la cámara ubicada en el lateral. Espero que se vea bien. Vamos a seguir haciendo el tema de la poda de la parte trasera. Espero que no tape con la mano mía. Yo la verdad que la visión que tengo desde aquí es la que tengo desde la superficie del acuario. La verdad es que no veo mucho. Vamos a ir podando. Espero que podáis ir viendo en la cámara el tema de la poda. Lo que os decía, cortando estos tallos vamos a conseguir también que a la parte de abajo de la planta le llegue más luz también, y así lo que vamos a ir haciendo también es que la planta ramifique a lo ancho. Yo creo que por la zona esta de aquí, yo creo que ya está. Vamos a apartar un poco la Alternatera.
Vamos a podar aquí también un poco. Yo creo que la zona esta, voy a ver por aquí también, desde la cámara, la zona trasera, no sé si habrá que hacerle un poco más de poda. Creo que la zona esta está bastante bien. Bueno, en un principio era más que nada era la parte frontal. Bueno, pues yo creo que con esto será suficiente. Hemos dejado un poquito más baja la zona esta de aquí, os la voy a mostrar con la misma tijera. Esta zona de aquí la hemos rebajado un poquito en altura. Está el Pogostemon, el Fairy aquí también lo podéis ver, y lo que hacemos con esto pues es también que al Pogostemon le dé un poco más la luz. Fijaros en la alternatera, que la podé la semana pasada y fijaros cómo está otra vez. O sea, que es que si le diera un poco de tijera pues también le iría bien, la verdad. Pero bueno, lo vamos a dejar para otra semana. Vamos a dejarla un poco más. Creo que esta de aquí, no sé si... No, yo creo que ya está bien. Bueno, pues voy a mostraros ahora las que hemos podado y os enseñaré, pues bueno, lo del tema del replantado. Ya os digo que es un vídeo cortito, que tampoco hay que alargarlo mucho, porque el procedimiento es el mismo que el de la alternatera Reineke Mini. Bueno, voy a hacer lo que os dije en su día con la alternatera. Vamos a coger los tallos, los vamos a limpiar de hojas para dejarle lo que es el tallo un poco más largo, para que nos facilite el tema del replantado luego en el sustrato. Venga, pues os voy a hacer otra toma, os voy a enseñar la planta, cómo la dejaremos para el tema del replantado, y vamos a proceder al replantado. Bueno, fijaros, ya tenemos aquí la Star Eugene Repens, toda la poda que hemos hecho, y ahora lo que vamos a hacer, pues bueno, pues vamos a quitarle a los tallos estos, como os decía, toda la parte baja de las hojas para facilitar el replante. Vamos a liberarle y vamos a dejarle un poco de tallo, ¿veis? Y así es como quedaría el tallo. Esto es ahora lo que vamos a coger, es cogerlo pues como hicimos con la alternatera, coger con pinzas y seguidamente pues replantar en el sustrato. Venga, pues os lo voy a enseñar. Vamos a cambiar otra vez la toma de la cámara y os lo muestro. Bueno, mirad, ya he cortado los tallos, he limpiado las hojas y vamos a hacer el replante de la Star Eugene Repens. Voy a irlos cogiendo con las pinzas y os lo voy a ir mostrando. Vale, quiero tapizar la zona esta un poquito más. Creo que en el vídeo se ve. Vamos a coger las plantas bien del tallo. Y venga, vamos al tema del replante. Como siempre, pues bueno, plantando y que no se nos vayan a desprender del sustrato mientras lo hacemos. Vamos con esta otra también. Se me ha escapado. Bueno, a ver si la podemos coger. A ver. Os decía, pues bueno, pues el tema este del manejar las pinzas, y estoy grabando, estoy con la cámara y estoy pues bueno, pues que no puedo hacerlo todo a la vez. Vamos a plantar aquí también, a ver, por la zona esta de aquí. Vale, ya tenemos otra. Y vamos a plantar también un trocito más, esta otra. Estas ya son muy pequeñitas. Y esta la vamos a plantar en una zona, a ver si podemos mover la cámara. Voy a ver si la puedo plantar. Vamos a subir. Voy a ubicarla, a ver, en la zona esta, a ver si me deja. Podemos plantarla por aquí, no sé si se verá en el vídeo. Yo creo que sí. Sí, vamos a plantarla pues por la zona esta de aquí. A ver.
Aquí, como os decía, tengo mucha piedra y entonces me es muy difícil clavarla. Vale, pues ahí la vamos a dejar también. Vamos a coger otra más. Otro trocito pequeño de la poda. Y la vamos a plantar aquí. Vamos a ver que se vea también con la cámara. Vamos a bajar la cámara un poquito. Ahí que se vea el sustrato. Vale, la vamos a poner aquí. Es complicado lo que os decía, ¿ves? Se vuelve a salir con la pinza y es un tallo tan chiquitito que la verdad que cuesta. Vamos a quitarle unas pocas más de hojas. Y bueno, vamos a mirar a ver si la podemos plantar. La zona esta que decíamos. Uy, es que es muy pequeño. Va a costar mucho de plantarla. A ver si la podemos plantar aquí en la esquina. Vale, pues aquí la vamos a dejar. Vale, pues ya está. Bueno, pues esto es lo que os quería mostrar también con esta planta. Vamos a hacer una toma otra vez del acuario para que veáis cómo ha quedado en general el tema de la poda que hemos hecho. Aquí tenéis la toma desde arriba. Fijaros cómo se ve toda la zona trasera del acuario. Fijaros la semana pasada la alternatera Reineki que podamos, ahí la podéis ver. Y fijaros toda la zona desde arriba del acuario de las Starugin repens, la zona que ocupa. Y esa es la zona que hemos podado un poquito de altura. Fijaros la toma desde aquí también. Y bueno, pues esto es lo que os quería mostrar. Fijaros el musgo, qué bonito está. Ahí tenéis el musgo, mirad la gambita pastando encima de lo que es el musgo. Y bueno, esto es todo lo que os quería mostrar. Una poda muy sencilla, que ya sabéis que, como os decía, no tiene nada en sí, tampoco tenía mucho que podar, pero bueno, es bueno podarlas en altura un poquito. Y bueno, pues por mi parte, pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros a mi canal. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo con la toma aquí de la gamba. Y lo dicho, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.